Gracias, hermanos, por estar ustedes acá para escuchar este curso. Un curso de veras que, como decía el pastor Franco, es muy, pero muy importante, muy importante. Vamos a estar considerando a los jueces de Israel y vamos a estar aprendiendo muchísimo acerca de sus vidas. Vamos a orar antes de iniciar, así que por favor acompáñenme en esta oración. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque hay muchas personas en otros lugares de este mundo que quisieran hacerlo y no pueden. Sin embargo, tú nos has dado a nosotros ese honor, ese privilegio, y nos has dado cielos abiertos, Señor. Tu presencia manifiesta es evidente, Señor, en nuestro país y en nuestras iglesias, como seguramente está hoy con nosotros acá en esta clase del Instituto Bíblico Jesucristo. Señor, te pido que abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra, pero sobre todo nuestro corazón para recibirla. Y por favor, una vez más, como siempre te pedimos, danos la gracia para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. En el original hebreo, la palabra que nuestras traducciones traducen como juez, la verdad no nos da la misma idea que comúnmente nosotros entendemos. Nosotros, cuando pensamos en un juez, lo que nos viene a la mente es alguien que está detrás de una corte haciendo justicia. Sin embargo, aunque esta función de juez indudablemente está implícita en la palabra original hebrea, no se limita únicamente a esa idea. La palabra hebrea que nuestras versiones traducen como juez es la palabra shofetim, y se refiere más bien a alguien con una posición de alto rango con la responsabilidad de gobernar. En realidad, los jueces durante esa época fueron más bien líderes militares que liberaban a Israel de la opresión de los enemigos que constantemente les acosaban. Y luego de eso se quedaban estos libertadores, digámoslo así, gobernando, atendiendo también los asuntos civiles. Los jueces fueron entonces, más que jueces como nosotros lo entendemos, fueron líderes, fueron caudillos, fueron libertadores, fueron salvadores, fueron gobernadores. Eso es lo que en realidad, esa era la función que en realidad desempeñaron los jueces. En el libro de los jueces encontramos 13 jueces. 12 de ellos fueron claramente levantados y nombrados por Dios. Sin embargo, hubo uno más que se autonombró a sí mismo. Este se llamaba Abimelech. Así como encontramos una tribu, digámoslo así, extra en Israel, apóstata, la tribu de Dan, tomando en cuenta, por supuesto, que la tribu de José se convirtió en dos, Efraín y Manasés. También, de la misma manera que encontramos entre los 12 apóstoles un 13avo, digámoslo así,
que resultó también apóstata, llamado Judas, por supuesto tomando en cuenta a Matías, quien le sustituyó. Así también en el libro de los jueces encontramos un juez llamado Abimelech que realmente desentonaba con los otros 12. Ahora, es importante mencionar que hubo otros 2 jueces también en Israel. Hubo otros 2 jueces que no se mencionan acá en el libro como tales. Sin embargo, sí lo fueron. Ellos fueron el juez y sacerdote Elí y también el juez y profeta Samuel. Aunque no se mencionan en el libro de los jueces como jueces, indudablemente lo fueron. Ahora, en este curso estaremos considerando únicamente a los 13 jueces de este libro que nos ocupa, el libro de los jueces. Vamos a estar considerando a Otoniel, a Ahod, también a Samgar, a Débora, a Gedeón, a Abimelech, a Tola, a Jair, a Jefté, a Ibsán, a Elón, a Abdón y también a Samsón. Algunos de ellos, de estos jueces, tuvieron influencia solo dentro de su propia tribu, mientras que otros su influencia abarcó todo el país de Israel. Debido a eso, es que en ocasiones hubo durante el mismo tiempo más de un juez en diferentes regiones del territorio de Israel. Ahora, en este libro estaremos viendo cómo Dios, fíjese bien, de una manera única da poder donde solo hay debilidad humana. De hecho, este libro podríamos decir que es una evidencia, mis hermanos, un ejemplo de lo que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 25 en adelante. Mire lo que dice allí: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando estemos estudiando los jueces, cada uno de ellos, nos vamos a dar cuenta que realmente había muchas carencias en ellos, muchas, pero muchas carencias. Y tenemos que darle la razón a Pablo cuando dice que fue lo débil del mundo que escogió Dios. Incluso cuando vemos sus armas, cuando vemos una quijada de un burro matando a 1000 filisteos, cuando vemos una aguijada, una puya pues para los bueyes matando a 600 filisteos, ¿entiende? Cuando vemos a 300 hombres con un cántaro, con una antorcha y una trompeta derrotando un ejército inmenso de madianitas, definitivamente decimos, como Pablo dijo, o más bien como Dios le dijo a Pablo en el capítulo 12 y verso 9 en adelante de su segunda carta a los Corintios: bástate
mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, decía Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso exactamente es lo que vamos a estar descubriendo una y otra vez en este maravilloso libro histórico de los Jueces. Dios, hermanos, en este libro de los Jueces se complace en usar de una manera única lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, absolutamente nadie, se pueda jactar en su presencia. Al leer el libro de los Jueces, no nos queda ninguna duda, que para Él es toda la gloria y toda la honra. En este libro de Jueces estaremos viendo, hermanos, a verdaderos héroes en acción, verdaderos héroes. Y cuando digo verdaderos, son verdaderos, no son esos superhéroes que ahora se ven en las películas, ¿verdad? De ninguna manera. Estamos viendo héroes de carne y hueso, personajes como nosotros, no personajes ficticios como Batman o Superman o el Hombre Araña o Hulk, qué sé yo, ¿entiende? Sino héroes de carne y hueso, similares a nosotros, héroes rodeados de problemas y debilidades a las nuestras. Veremos con mucha claridad en este estudio que el poder no radicaba realmente en ellos, sino radicaba en el Espíritu de Dios que estaba sobre ellos. Gloria al Señor. La historia de los Jueces nos recuerda también la escritura de Zacarías capítulo 4 y versículo 6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. La realidad, los jueces fueron personas, como les dije, iguales a nosotros, comunes y corrientes, con debilidades, con flaquezas, incluso algunos de ellos, óigalo bien, con serios pecados, Sin embargo, Dios en su misericordia, Dios en su soberanía los llamó, los ungió y los usó de una manera impresionante, sorprendente. La verdad es que no fueron ellos con el brazo de la carne o con sus propias habilidades los que lograron hacer esas impresionantes proezas, porque simplemente no las tenían. Fue gracias al Espíritu de Dios que reposó sobre cada uno de ellos. Esa fue la razón por la que ellos lograron hacer todo lo que realmente hicieron. Solo para que tengamos una idea, del primer juez Otoniel, se dice ahí en el capítulo 3 y versículo 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Es que esa era la diferencia. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Eso se dice de Otoniel. ¿Qué se nos dice de Gedeón? Mire lo que dice el capítulo 6 y versículo 34.
Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Notemos, eso era lo que hacía la diferencia. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y usted puede seguir leyendo si quiere. Pero notemos el común denominador: el Espíritu de Jehová venía sobre ellos. De Jefté, que se nos dice ahí en el capítulo 11 y versículo 29, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y por supuesto, Samsón. ¿Qué se dice de Samsón ahí en el 14:6? Y el Espíritu de Jehová vino sobre Samsón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Mire lo que dice el verso 19 ahora. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, tomando sus despojos, y dio las mujeres, etcétera, etcétera, que dice el verso 14 del capítulo 15. Y así vino hasta Lei. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Queda claro, ¿no creen ustedes, hermanos?, que en la era de los jueces, realmente las proezas no fueron hechas por ellos, sino fueron hechas por el Espíritu de Jehová que estaba sobre ellos. Ahora, tengo que preguntarles forzosamente: si el Espíritu de Jehová que venía sobre ellos en el Antiguo Testamento hacía todas esas maravillas, todas esas proezas, ¿no creen ustedes que Dios puede levantarnos a nosotros también para hacer grandes portentos? Siendo que en el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios ya no solo está sobre nosotros, sino la Escritura dice que está con nosotros y que está en nosotros. ¿Qué es lo que dice Hechos capítulo 1 y versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Notemos, sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ahora mire lo que dice el capítulo 14 de Juan y versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En vosotros. Notemos cómo para nosotros podríamos decir hasta hay ventajas, porque si el Espíritu de Dios sobre ellos hacía lo que hacía, imagínense cómo es el asunto con nosotros, que está sobre nosotros, con nosotros y dentro de nosotros cuando hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Es bueno mencionar aquí que la historia de Ruth sucedió, como bien dijo el pastor Franco, durante el período de los jueces, cuando los madianitas invadieron Israel en los días del juez Gedeón. En su momento mencionaremos algo al respecto. En este libro de Jueces, hermanos, vamos a encontrar valiosas enseñanzas, valiosísimas enseñanzas, especialmente para aquellos que ejercemos un ministerio. Lecciones de buenas acciones que todo líder realmente debiera imitar. Sin embargo, para ser honestos, encontraremos también muchos malos ejemplos
que por supuesto jamás debemos nosotros imitar. En realidad, este libro nos enseña muchas lecciones sobre qué no hacer, sobre qué no hacer. Y durante este curso, por la gracia de Dios, estaremos aprendiendo también a no cometer todos los errores que ocurrieron durante ese periodo a través de ellos. En este libro de Jueces veremos con tristeza el resultado dañino que provocó la desobediencia repetitiva del pueblo de Israel después de la muerte de Josué, porque Jueces viene después de Josué. Así que vamos a ver con tristeza el resultado dañino que provocó la desobediencia repetitiva del pueblo de Israel después de la muerte de este gran líder Josué. Sin embargo, estaremos considerando también a un Dios misericordioso, respondiendo una y otra vez al corazón arrepentido de su pueblo, proporcionándole perdón, proporcionándole bendición y reposo. ¿Saben? Sin duda, el principal problema en que incurrió Israel después de la conquista fue el de condescender y hacer alianzas con los sobrevivientes de la tierra. Esta situación los llevó precisamente a lo que Dios quería evitar en Israel, que cayeran en idolatría. Dios reiteradamente se los había advertido antes de la invasión de Canaán. Sin embargo, ellos desobedecieron. La orden era exterminar a todos los habitantes de Canaán, pero ellos, en lugar de exterminarlos totalmente, dejaron muchos vivos y condescendieron con ellos y cayeron en idolatría, en la idolatría de ellos. Esto, por supuesto, molestaba a Dios. Molestaba a Dios, y como resultado de eso, Él los entregaba, Él mismo los entregaba una y otra vez en manos de sus enemigos. Esta es una de las grandes lecciones. Apunte eso. Esta es una de las grandes lecciones del libro de los Jueces. Vamos a ver por dónde me quedé, porque yo creo que ya me quedé atrasado. Bueno, vamos a ver, cuando desobedecemos, vamos a ver, sobre y con. Ok, yo creo que me brinqué un poquito. Sí, aquí es. Gloria al Señor. Estamos aquí me había quedado, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien. Solo tenemos que estudiar a los apóstoles y discípulos en el Nuevo Testamento, hermanos, y nos damos cuenta de que, igual que los jueces, ellos eran personas comunes y corrientes. La diferencia, hermanos, la hacía realmente el poder del Espíritu de Dios en sus vidas. Aleluya. A mi gusto, hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles debiera llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque al estudiar el libro de los Hechos usted se da cuenta que el que se lleva el show realmente y el que lo hace todo ahí es el Espíritu Santo. Más de 50 veces se repite o se menciona al Espíritu Santo ahí en el libro de los Hechos. Así que, igual que en el libro de los Jueces, el Espíritu de Dios lo hacía todo, en el libro de los Hechos igual.
Y esto, hermanos, nos da esperanza a aquellos que no tenemos muchas capacidades, aquellos que no tenemos muchos talentos. La verdad es que Dios quiere usarnos con el poder de su Espíritu a todos nosotros también hoy. Realmente Dios no depende de nuestras habilidades, y si somos honestos, muchas veces nuestras habilidades, nuestras capacidades, en lugar de ser de bendición, resultan ser un tropiezo, resultan ser un obstáculo para servirle al Señor. Moisés y Pablo son un buen ejemplo de eso. Al principio sus capacidades humanas resultaron un verdadero estorbo en los planes de Dios, y Dios tuvo que tratar con ellos para alejarlos de todas esas ese brazo de la carne que ellos querían usar para poderlos usar efectivamente. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuándo sucedieron los acontecimientos del libro? ¿Cuándo sucedieron los acontecimientos del libro? Los eventos relatados en el libro de Jueces cubren un periodo de unos 350 años, entre los años 1400 hasta los años 1050 antes de Cristo. Comienza después de la conquista de Canaán hasta el principio de la monarquía en Israel. Más o menos después de la muerte de Josué hasta Samuel. ¿Quién fue el autor y cuándo fue la fecha cuando se escribió el libro de los Jueces? El autor del libro, aunque no se nos dice en la escritura, los estudiosos creen que fue el profeta Samuel. El Talmud también lo considera a Samuel como el autor. Con respecto a la fecha de cuándo fue escrito, el libro nos da algunas pistas de cuándo fue escrito. Parece ser que fue escrito después que el arca del pacto, hermanos, fue secuestrada por los filisteos. Eso se descubre ahí en Jueces 18:31, no lo vamos a ver, pero puede apuntarlo. Ahí se menciona que el arca todavía estaba en Silo como algo del pasado. Otra pista que vemos es que debido a que una y otra vez se menciona en el libro que en ese tiempo todavía no había rey en Israel, pareciera entonces que ya había rey en Israel cuando se escribió el libro. O sea que eso apoya lo que estamos diciendo, que fue Samuel el autor. También parece ser que se escribió antes que David derrotara a los jebuseos, ya que en el libro todavía se hace mención de los jebuseos, ahí en Jerusalén, en Jueces 1:21. Y como sabemos, fue David quien conquistó finalmente Jerusalén, o sea, donde estaban los jebuseos. Todo esto entonces, hermanos, encaja con la idea que fue Samuel quien escribió este libro. Gloria al Señor. Por supuesto, existen otras hipótesis de quién y cuándo se escribió el libro de los Jueces. Sin embargo, lo que sí estamos nosotros seguros es que el Espíritu Santo inspiró a quien escribió el libro de los Jueces. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. ¿Y qué dice segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 21? Ahí dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así que finalmente, ¿quién lo escribió? Es lo de menos. Lo que estamos seguros es que el Espíritu Santo inspiró al que fue el secretario de Dios para escribirlo. Amén. Gloria al Señor. Les decía, hermanos, porque me había adelantado un poquito, que en este libro de los Jueces vamos a encontrar valiosas enseñanzas, especialmente para aquellos que desempeñamos algún ministerio. De todas las buenas cosas que ellos hicieron, vamos a aprender muchísimo. Pero les decía que para ser honestos, en este libro vamos a encontrar muchas situaciones que no debemos imitar definitivamente. ¿Qué no hacer? Vamos a encontrar en este libro de los Jueces. No queremos cometer los graves errores que algunos de ellos cometieron. Así que durante este curso vamos a estar aprendiendo no solo las cosas buenas que hicieron, pero sobre todo vamos a estar aprendiendo aquellas cosas que hicieron mal para no hacerlas nosotros. Gloria al Señor. Les decía que con tristeza vamos a ver cómo Israel, por su desobediencia repetitiva, entiende, trajo mucha, tremendos problemas para ellos, porque repetían lo mismo una y otra vez, y esto fue un resultado dañino para ellos. Pero también vamos a estar viendo cómo Dios una y otra vez los perdonaba con mucha misericordia. Gloria sea el nombre del Señor. Dios quería realmente, hermanos, evitarles a ellos el problema de la idolatría, pero ellos, debido a que dejaron sobrevivientes cuando conquistaron la tierra, cayeron en la idolatría. Dijimos que como resultado de esto, Dios los entregaba una y otra vez en manos de sus enemigos. Y ahora sí, esta es la lección que tenemos que aprender. Cuando desobedecemos y hacemos lo malo, Dios nos entrega en manos de nuestros enemigos para afligirnos. Repito, cuando desobedecemos y hacemos lo malo, Dios nos entrega en manos de nuestros enemigos para afligirnos. Esto suena hasta cruel tal vez, pero no me lo estoy inventando yo, lo vamos a ver en el libro de los Jueces. Miremos esta verdad repitiéndose una y otra vez en este libro. Jueces capítulo 3 y versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusam-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusam-Risataim 8 años. Notemos, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y dice el verso 8 que él los vendió en manos de Cusam-Risataim, rey de Mesopotamia. En el capítulo 3 y versículo 12 dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová ¿qué? Fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Notemos pues cómo Dios mismo era el que levantaba a los enemigos, porque ellos habían hecho lo malo. Miremos más escrituras. Capítulo 4 y versículo 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Verso 2. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, etcétera, etcétera. Sigamos viendo. En el capítulo 6 y versículo 1.
Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová, ¿qué? Los entregó en manos de Madián por 7 años. Pero no se termina ahí la lista. Capítulo 10 y versículo 6 dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dos dioses de Asiria, etcétera, etcétera. Verso 7: y se encendió la ira de Jehová contra Israel, ¿y qué? Y los entregó en manos de los, ¿qué? Filisteos, y en manos de los hijos de Amón. Una más. 13 de Jueces y versículo 1: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Mis hermanos, los resultados de rebelarse contra Dios siempre son trágicos, siempre son trágicos. Dios mismo levanta a los enemigos en contra de nosotros cuando nosotros desobedecemos a Dios. Mire lo que dice Segundo de Crónicas, capítulo 30 y versículo 7. Ahí se nos dice lo siguiente: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. Pero esto no es algo que solo encontramos en el Antiguo Testamento. También el apóstol Pablo hace mención de ese principio escritural que debemos de veras considerarlo y tomarlo muy en cuenta. Mire lo que dice Romanos capítulo 1 versos 24 en adelante. Ahí vemos que aquellos que caen en idolatrías groseras, Dios los que entrega, Dios mismo los entrega a inmundicia y los entrega a afectos vergonzosos. ¡Qué tremendo! Y en el verso 28 dice que aquellos que no tienen a Dios en su noticia, Él los entrega, dice allí, a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Tremendo, hermanos. ¿Qué dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 10? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, dice el verso 11 ahora, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Qué tremendo, hermanos. Esto es algo que tenemos sinceramente que considerar seriamente, porque esto no se predica, ¿entiende? Esto no se predica, hermanos, pero aquí está en la Escritura. Sin embargo, en el tiempo de los jueces, gloria a Dios, también vemos que Israel en su calamidad, porque finalmente con ese propósito Dios levantaba a los enemigos, en su calamidad, ¿entiende? Clamaban a Dios, se arrepentían, y entonces aquel que es rico en misericordia levantaba, aleluya, a un juez para libertarlos de sus opresores. Realmente, hermanos, la trama del libro la podríamos resumir ahí en el capítulo 2 del verso 7 al 19. El contenido, la trama de todo el libro de los jueces lo podemos resumir ahí en esa porción, capítulo 2 de Jueces, versos 7 al 19. Leamos rápidamente nuestra larga lectura ahora. Mira lo que dice el verso 7 en adelante. Y el pueblo
había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. Dice el verso 11: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Verso 15: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Verso 18: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Yo creo que si aquí se terminara mi clase, ya todos entenderíamos todo el mensaje del libro de los jueces. Qué tremendo. Encontramos claramente, hermanos, en el libro de los jueces, una constante, una serie de ciclos que se repetían una y otra vez en Israel. Para ser exactos, el mismo ciclo lo vemos repetirse 6 veces. Por supuesto, sucedió más, pero claramente se ve en el libro de los jueces 6. El pueblo se rebelaba, venía entonces el juicio de Dios, así que él mismo levantaba naciones contra Israel. Estas naciones los oprimían y los esclavizaban. Entonces ellos clamaban a Dios y se arrepentían, y el Señor misericordioso levantaba un juez o un libertador que los salvara de esos enemigos, y entonces entraban en reposo. Y este patrón, hermanos, se repetía una y otra vez. 6 veces vemos claramente en la historia de los jueces que se repetía esa misma constante. Sin embargo, como les dije, lo más seguro es que ese ciclo sucedió más veces. Los enemigos, hermanos, los enemigos que principalmente se levantaron en contra de Israel en el período de los jueces, en esos 6 ciclos que claramente vemos acá, por su desobediencia, fueron los de Mesopotamia, los moabitas, los filisteos, los cananeos, los madianitas y los amonitas. Ahí los tenemos. Ahí están claramente identificados en el mapa. En el primer ciclo fueron los opresores, los mesopotamios, los de Mesopotamia. Y el juez libertador fue
Otoniel, quien fue el sobrino de Caleb. En el segundo ciclo, los opresores fueron los moabitas y el juez salvador fue Ahod. En el tercer ciclo, los enemigos fueron los cananeos. El juez que Dios levantó contra ellos fue Débora, una poderosa juez y también profetisa. En el cuarto, los opresores fueron los madianitas y el juez que Dios levantó fue Gedeón. En el quinto, los enemigos fueron los amonitas y los filisteos. El juez que Dios levantó fue a Jefté. Y en el sexto ciclo, los opresores fueron los filisteos. Y el juez libertador fue Samsón. Los ciclos tenían básicamente, como mencionamos, los siguientes pasos: rebelión, represión, arrepentimiento, gobernante y liberación y reposo. Rebelión, represión, arrepentimiento, gobernante, liberación y reposo. Rebelión, represión, arrepentimiento, gobernante, liberación, reposo. Eso era lo que sucedía en la época de los jueces una y otra vez. De esto, hermanos, podemos aprender varias lecciones, por supuesto. Una de ellas es que el corazón humano es necio. El corazón humano es ingrato, es torpe. El corazón humano es rebelde. Eso podemos aprender en primera instancia. Pero como ya mencionamos, otra lección, entre otras, en esta historia de los jueces, es también que Dios es un Dios misericordioso, un Dios paciente, tolerante, un Dios que también perdona cuando hay genuino arrepentimiento. Cada vez que el pueblo se arrepentía, Dios los oía y los salvaba a través de un nuevo libertador. Mis hermanos, esto nos debe, por supuesto, a nosotros dar esperanza. Cuando fallamos, si nos arrepentimos y clamamos por misericordia genuinamente, Él es fiel, y nos asiste sobrenaturalmente como lo hizo en esos días de los jueces. Por supuesto, hermanos, eso no significa que nos columpiemos. Eso no significa que estemos pecando irresponsablemente todo el tiempo, sabiendo que nuestro Dios es un Dios de amor, misericordioso y perdonador, ¿entiende? Porque vamos a encontrar unas sorpresas en la historia de los jueces y en su momento las vamos a ver. Pero quizá una de las lecciones, hermanos, más relevantes que podemos aprender de estas historias repetitivas del tiempo de los jueces, y que es una triste realidad, hermanos, es que los hombres no aprendemos de las lecciones que nos deja la historia. No aprendemos de la historia, no aprendemos del pasado. Una y otra vez Israel cayó en el mismo hoyo, exactamente en el mismo agujero. George Santayana, filósofo y novelista español, dijo: si no aprendemos de los errores de la historia, ¿qué dijo él? Estamos condenados a repetirlos. Si no aprendemos de los errores de la historia, estamos condenados a repetirlos. Mire lo que dice Isaías, y voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice Isaías, capítulo
46 y versículo 9 y 10. Acuérdense de los hechos del pasado, que sucedieron hace mucho tiempo, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Soy Dios y no hay nadie como yo. Yo conté el final desde el comienzo, y mucho antes de que sucediera, yo afirmé: mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Más claro no canta un gallo. El rey Salomón nos muestra en Eclesiastés exactamente esa misma idea, ese mismo principio, que efectivamente la historia, hermanos, se repite, y que la gente se olvida de las cosas que acaecieron en el pasado y cometen los mismos errores. Eclesiastés capítulo 3 y versículo 15, y voy a leer en la Biblia al día: lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Dios hace que la historia se repita. Mire lo que dice Eclesiastés ahora, capítulo 1 y versículo 9 al 11. ¿Qué sucedió antes? Dice Salomón: lo mismo que sucederá después. ¿Qué se hizo antes? Lo mismo que se hará después. No hay nada nuevo bajo el sol. Algunos dicen que tal cosa es nueva, pero en realidad siempre ha estado allí. Estaba ahí antes de que existiéramos. La gente de hoy en día ni se acuerda de lo que sucedió hace mucho tiempo. En el futuro, la gente no recordará lo que está sucediendo ahora. Y más tarde, la gente de otras épocas no sabrá lo que hicieron los que vivieron antes que ellos. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Mis hermanos, que no seamos nosotros como el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, que no aprendieron de la historia, de los errores de la historia. ¿Sabe? La época de los jueces es considerada por los historiadores como un periodo realmente cruel, bárbaro, sangriento. En realidad fue un tiempo de mucha anarquía. El versículo que describe perfectamente el libro de los jueces lo encontramos en el último versículo del último capítulo del libro de los jueces. ¿Qué es lo que dice ahí en Jueces capítulo 21 y verso 25? En esos días no había rey en Israel. ¿Y qué sigue diciendo? Cada uno hacía, ¿qué? Lo que bien le parecía. Lo que bien le parecía. Total y absoluta anarquía. Eso describe la época de los jueces. Ahora, estas declaraciones, hermanos, son muy reveladoras en realidad. Cuando ahí se menciona que en esos días no había rey en Israel, y como consecuencia de eso, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿entiende? Fue por una simple y sencilla razón. Y hace un año, creo, cuando di la historia de los reyes, mencioné algo al respecto. Los que estuvieron seguramente lo recordarán. Pero mire, en esos días no había rey en Israel, y como consecuencia de eso, cada uno hacía lo que bien le parecía. La razón fue muy simple, muy sencilla. Ellos desecharon al Rey de Reyes. Desecharon al Rey de Reyes. Y debido a que ellos no se sometieron y obedecieron a las autoridades que Dios, a la autoridad, de Dios como su Rey, a la autoridad de Dios como su Rey,
Sus vidas fueron entonces libertinas y hacían lo que bien les parecía, lo que se les daba la gana, pues. No es casualidad que en 4 ocasiones el escritor de los Jueces hace la declaración que en esos días no había rey en Israel. No había rey en Israel. Y ahí tiene usted las citas donde se repite esa declaración. No había rey en Israel porque rechazaron el reinado de Dios sobre sus vidas. ¿Saben? Con el tiempo, al final de la época de los jueces, debido a que ellos habían rechazado sistemáticamente a Dios como su rey, le pidieron al último juez y profeta, Samuel, que les estableciera un rey, como tenían las demás naciones vecinas. Leamos la historia. Mire lo que dice 1 de Samuel capítulo 8, verso 4 y 5. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Como tienen todas las naciones. Esto, por supuesto, no le agradó a Samuel. No le agradó a Samuel, y mucho menos le agradó a Dios. Y eso lo leemos inmediatamente, verso 6 en adelante. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué durante la época de los jueces no tenían rey? Porque lo habían desechado a él para que no reinara sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, dice, y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Notemos entonces cómo en realidad no era la voluntad de Dios que ellos tuvieran un rey terreno. Pues su voluntad, la voluntad de Dios, siempre ha sido reinar Él sobre su pueblo. Reinar Él sobre su pueblo. Sin embargo, debido a la insistencia del pueblo, Él en su voluntad permisiva, no dentro de su voluntad perfecta, dentro de su voluntad permisiva, se los concedió. Eso sí, les advirtió todo lo que les iba a suceder, todas las consecuencias que tendrían al tener un rey terreno. Así que sigue diciendo en el verso 9: ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos. ¿Quieren rey? Ok, está bien, se los vamos a dar. Ahora, Samuel, diles solemnemente lo siguiente: y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Verso 10: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey, y dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Verso 12 ahora: y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Verso 14: asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Y si seguimos leyendo,
Dice, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestras asnos, y con ellos hará sus obras, diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Les dije que íbamos a encontrar sorpresas, ¿verdad? Mas Jehová no os responderá en aquel día. Hermanos, mire, a pesar de todas esas advertencias, a mí me sorprende el verso siguiente. A pesar de todas esas advertencias, hasta el verso 18, mire lo que dice el verso 19 en adelante. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Talistes, ¿verdad? Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová le dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. En otras palabras, si eso es lo que quieren, eso es lo que van a obtener. Eso es lo que van a obtener. Esto, hermanos, no le tomó por sorpresa a Dios. Dios es el gran yo soy, es eterno. Él vive en un eterno presente, ¿entiende? A Dios no le tomó por sorpresa esto. De hecho, Dios, quien conocía el futuro de Israel y la rebeldía de ellos, ya había previsto esta situación. Así que a través del profeta Moisés, unos 350 años antes, ya Dios había anunciado este asunto de la monarquía que ellos iban a querer. Y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 17 y versículo 14. No vamos a leer toda la porción, solo el verso 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, todavía no habían entrado a la tierra, ¿verdad? Estaban en el desierto. Y tomes posesión de ella y habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Cuando ustedes digan, bueno, entonces lo van a tener, pero estas son las condiciones. Y empieza el Señor a decirles lo que un rey tenía que hacer en ese tiempo que ellos iban a tener rey. Pero ya vimos que no era la voluntad de Dios que lo tuvieran. Debemos ser enfáticos en esto. Nunca fue la perfecta voluntad de Dios que Israel tuviera un rey terrenal. Por lo menos en ese tiempo. Por lo menos en ese tiempo. Insisto, la perfecta voluntad de Dios para Israel y para nosotros, hermanos, siempre ha sido ser Él. ¿El qué? El Rey de Reyes. El Rey de Reyes, el rey. Pero al igual que en esa época de los jueces, hoy también gran parte de su iglesia no está reconociendo a Dios como su rey y señor, y como resultado cada quien está haciendo ¿qué? Lo que bien le parece, lo que se le da la regalada gana. Así que debido a que el pueblo de Israel rechazó a Dios, hermanos, como rey, y pidió un rey humano como todas las demás naciones, Dios en su voluntad, ya dije, no perfecta, sino permisiva, les escogió un rey tal y como ellos lo querían, tal y como ellos lo querían. Les escogió a Saúl, así alto, buen mozo, así lo querían. Dice Oseas, capítulo 13 y verso 9, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de las cuales dijiste, dame rey y príncipes?
y te di un rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Sí, les dio un rey, se los dio, les dio a Saúl, pero también se los quitó después. ¿Saben? Por si todavía quedara duda de que no era la voluntad de Dios que Israel tuviera rey, porque algunos probablemente todavía dudan, veamos otra confirmación de Dios. Samuel, en su calidad de juez, pero también de profeta, porque vaya, qué profeta de Dios era Samuel, le dijo al pueblo de Israel lo siguiente. Mire lo que dice 1 de Samuel, capítulo 12 y versículo 16. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Mire la señal que el profeta Samuel tenía preparado de parte de Dios para ellos, para que ellos aprendieran que no era la voluntad de Dios que ellos tuvieran rey. ¿No es ahora la siega del trigo? O sea, tiempo de cosecha, pues. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias. Lluvia en tiempo de cosecha no puede ser. Para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Era junio, era julio, cuando era la época de la cosecha del trigo. Ya era verano, pues. Ya no llovía en esa época. Y mire el milagro que Dios hizo. Dice el verso 19. Entonces dijo todo el pueblo a Jehová, el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Bueno, demasiado tarde, ¿no creen ustedes? Demasiado tarde. Aunque aquí vemos un connato de arrepentimiento. Dios ya estaba resuelto. Dios ya había hablado. La voluntad permisiva de Dios empezó en vigencia. El plan B de Dios. Pero ¿saben? Dios es bueno. Y después del rey Saúl, el cual Dios les dio en su furor y voluntad permisiva, como estuvimos viendo en Oseas, Él se los quitó en su ira y les dio otro rey. Les dio otro rey. Pero este nuevo rey fue conforme al corazón de Dios, para mostrarle Dios al pueblo de Israel un poquito de lo que Él desea hacer en su tiempo y en su perfecta voluntad en el reinado milenial. En el reinado milenial. Así que les da a David una figura de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. A propósito, David, como sabemos, será uno de los principales reyes que reinarán en el milenio, por supuesto, bajo la autoridad de Cristo, bajo la autoridad de Cristo. Dice Jeremías, capítulo 23 y verso 5, he aquí vienen días, dice Jehová, esto es en el milenio, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Saben? Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Y ciertamente Él desea que incluso nosotros reinemos con Él, pero en su tiempo, en su tiempo. Debemos entender que aquellos, también hermanos, debemos entender que aquellos que lleguen a tener tan alto privilegio en el milenio, ¿entiende?, serán reyes subalternos de Él, quizá como príncipes. Él será, como la Escritura dice en el 19 de Apocalipsis y verso 16,
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es el nombre? Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria sea al Señor. Así que, hermanos, Él también quiere que nosotros en su tiempo reinemos juntamente con Él en el milenio. Pero Él será el Rey de los Reyes, el Rey de los Reyes. Y tenemos que entender bien eso. Es importante que la iglesia entienda que Él siempre, siempre será preeminente. Gloria al Señor. Isaías dice, hablándonos del milenio, en el 32 de Isaías y versículo 1, he aquí que para justicia reinará un rey, este es Cristo, y príncipes presidirán en juicio. Y príncipes presidirán en juicio. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, queda esto claro. Así fue esto fue lo que sucedió en esos días. Muy bien, los 13 jueces. Los 13 jueces. Demos rápidamente un vistazo a los 13 jueces. El primer juez, un vistazo nada más, un brochazo, porque los vamos a estudiar detalladamente. Primero, Otoniel, y ahí lo encontramos en la cita que nos presenta aquí la imagen. Gloria al Señor. Otoniel fue de la tribu de Judá, Fue sobrino nada menos que de Caleb. ¿Qué les parece? Sobrino de Caleb. Los opresores en ese tiempo fueron los mesopotamios. Los mesopotamios vivían entre el Tigris y el Éufrates, lo que conocemos hoy como Irak, donde se cree estuvo el huerto del Edén. Ellos oprimieron a Israel por 8 años y después de la liberación por Otoniel hubo 40 años de reposo. Allá en el norte, por acá, se encuentra Mesopotamia, que fueron los opresores en el tiempo de Otoniel. El segundo, Ahod. Provenía de la tribu de Benjamín. Se dice de Ahod que fue zurdo. En ese tiempo, los enemigos que se levantaron contra Israel fueron los moabitas. Y aquí los vamos a encontrar también en el mapa al sur. Ellos oprimieron la tierra por 18 años. Pero después de la salvación a través de Ahod, la tierra tuvo paz por 80 años. El tercer juez fue Samgar. Se dice de él que usó una aguijada de bueyes para matar a 600 filisteos. Él también mató a Israel. Filistea quedaba ahí al sur de nuestro mapa. Débora fue la siguiente. ¿Ok? Ella venía de la tribu de Efraín. Sin duda, Débora es uno de los jueces más sobresalientes, más conocidos, por ser la única juez mujer. Además de juez, Débora fue profetisa. Los opresores en ese tiempo fueron los mismos cananeos, ahí al norte. Aquellos sobrevivientes que los israelitas no eliminaron de la tierra y que a estas alturas ya se habían multiplicado y ya se habían reorganizado. Estos cananeos, como les dije, habitaban básicamente en la parte norte de Israel, en el área de Hazor, ahí arriba. Los cananeos subyugaron a Israel por 20 años, pero después de la victoria de Débora hubo 40 años de reposo. Gloria al Señor. Es bueno mencionar aquí que Débora
solo gobernó en la región del norte de Israel. El siguiente juez, el quinto, fue Gedeón. Gedeón provenía de la tribu de Manasés. Esto es, de la media tribu que sí heredó en Canaán, porque recuérdense que la otra media tribu se quedó al otro lado del Jordán. Los enemigos principales de ese tiempo fueron los madianitas. Los madianitas, ahí los tenemos en el mapa al sur. Ellos fueron los enemigos en ese entonces, acompañados también de los amalecitas y de los orientales, una tribu nómada que no aparece en el mapa, que habitaban al sur de Israel y oprimieron la tierra por 7 años. Sin embargo, después de la gran victoria bajo Gedeón, tuvieron 40 años de paz. Abimelech fue el sexto juez. Ahí lo encontramos en el capítulo 9 de Jueces. Este fue el juez que se autonombró. El usurpador, digámoslo así. Este es un tipo realmente del anticristo y lo vamos a ver en su momento. Él fue un falso. Él fue, digamos, igual que Coré, igual que Judas, igual que Absalón, ¿entiende? Abimelech fue un hijo ilegítimo de Gedeón, con una concubina. Llegó al trono después de matar él a sus 70 hermanos, imagínense. Así que terrible este hombre, terrible este hombre. Sus luchas, hermanos, no fueron en contra de los enemigos de Israel. Sus luchas fueron en contra de sus propios hermanos, en contra de sus propios hermanos. Ese es el espíritu del anticristo. 7. Tola. No sabemos mucho de Tola. Provenía de la tribu de Isaacar. De la tribu de Isaacar. Pueden verlo ahí, un poco al norte, a la par del Galilea, del lago de Galilea. Ahí, de ahí era este Tola. Y juzgó a Israel por 23 años. El octavo fue Yair, venía de Galaad, al este del Jordán, de la región de Manasés, por ahí por donde está Manasés. Por supuesto, estos eran de los que quedaron del otro lado del Jordán. Interesante. También Dios levantó jueces de esa región, del otro lado del Jordán. Jefté es el noveno, también fue de la región de Galaad, de la misma región del anterior Tola, ahí por Manasés. Fue hijo de una concubina, Jefté, una concubina extranjera. Hizo un voto necio, Jefté, que nunca debió hacer. ¿Estoy con Jefté o con quién estoy, hermanos? Sí, estoy con Jefté, sí. Hizo un voto necio que nunca debió hacer. Ofreció precipitadamente, ¿se recuerdan ustedes?, a su hija a Dios. Como ya mencionamos antes, los opresores en su tiempo fueron los amonitas, que habitaban al este del Jordán, acompañados por los filisteos. Amón los oprimió por 18 años, pero durante los 6 años que Jefté juzgó a Israel, hubo reposo en la tierra. El juez número 10 es Ibsán. Fue oriundo probablemente de Belén, pero Belén de Zabulón, no de Judá. Belén de Zabulón. Esto queda allá al norte. Tuvo una numerosa familia, tuvo 30 hijas y 30 hijos. Y a todos, hijos e hijas, los casó con gente que no pertenecía a su tribu. Juzgó a Israel por 7 años.
El número 11 es Elón. No se dice mucho de él, más que también fue de la tribu de Zabulón, ahí al norte de Israel, y juzgó a Israel por 10 años. El siguiente fue Abdón, el número 12, y fue de la tribu de Efraín, al centro más o menos del mapa. Gobernó durante 8 años. Él también tuvo una familia numerosa, 40 hijos y 30 nietos. Todos ellos, hijos y nietos, tenían sus propias asnas, 70 asnos en total, donde cabalgaban. Esa es la información que se nos da de Abdón. Y el último, Samsón. Este juez probablemente es el más conocido de todos, ¿verdad? Junto con Débora quizá. Después de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sin duda, Sansón fue el hombre más fuerte físicamente que ha existido. Después, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu de fortaleza, uno de los 7 espíritus de Dios, estaba sobre él. Samsón fue de la tribu de Dan, ahí centro-sur de nuestro mapa, de ahí fue Samsón. Los enemigos de Israel en ese entonces fueron los filisteos, también ahí al sur de este mapa, quienes oprimieron a Israel durante 40 años. Juzgó a Israel por 20 años Samsón. Un dato interesante es que cuando el apóstol Pablo hace mención en el capítulo 11 de la carta a los hebreos, de los héroes de la fe, y menciona a algunos de los jueces, menciona también sorpresivamente a Barak. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11 y versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Notemos cómo se menciona a Barak como uno de los jueces también de Israel. Aunque nuestro libro no menciona a Barak como juez, se cree que él también juzgó a Israel en el tiempo de Débora. Gloria al Señor. Ahora, es importante que entendamos, hermanos, desde el principio, que en el libro de Jueces hay secciones que no están escritas en orden cronológico, y cuando uno lo lee solo así, se enreda, la verdad se enreda. Por ejemplo, en el capítulo 1 y versículo 1 de Jueces, el primer verso dice: aconteció después de la muerte de Josué, así dice ahí. Sin embargo, si usted sigue leyendo y lee los 3 primeros capítulos, se va a dar cuenta que se narran acontecimientos que sucedieron antes de la muerte de Josué. O sea, mientras Josué todavía vivía, y no que ya se había muerto, pues. ¿Entiende? También, o sea, no está escrito en orden cronológico. También los últimos 5 capítulos, del capítulo 17 al capítulo 21 del libro de los Jueces, en realidad, hermanos, corresponden, fíjese bien, al principio del libro. Son antes de los Jueces, ¿entiende? Al principio del libro. Porque el libro no está escrito en orden cronológico. Gloria al Señor. En esos capítulos se narran situaciones tremendas. Se narra la idolatría del levita Micaías, ahí en el capítulo 17. En el capítulo 18 se narra la maldad de la tribu de Dan. En el capítulo 19 la muerte de la concubina. Unas historias terribles, hermanos.
En el capítulo 20, la venganza sobre la tribu de Benjamín. En el capítulo 21, la restauración de la tribu de Benjamín. Como vemos en el libro de los jueces encontramos también secciones, hermanos, que realmente son temáticas más que cronológicas. ¿Entiende? En realidad, aunque todo el período de los jueces, hermanos, fue turbulento, fue en ese tiempo principalmente, o sea, de los capítulos 17 al 21, después de la muerte de Josué, inmediatamente después de la muerte de Josué entran esos capítulos, y antes que se levantaran los jueces, ¿entiende? Cuando había más pecado, cuando había más pecado, cuando había más anarquía, cuando había más desorden en Israel. Como ya vimos, es precisamente en esos capítulos donde se nos dice una y otra vez que no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Cabal, en esos capítulos es donde aparece eso. Esta fue la situación real de Israel después de la muerte de Josué y antes que surgiera el primer juez, antes de la época de los jueces, digámoslo así, o que los jueces empezaran a juzgar. Cada uno en ese tiempo, o sea, de los capítulos 17 al 21, hacía lo que bien le parecía. ¿Saben? La conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué fue realmente un avivamiento para Israel. De hecho, la conquista de Canaán es una figura en el Antiguo Testamento del avivamiento postrero que viene cuando el evangelio del reino será predicado a todo el mundo, a testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Entiende? O sea, el avivamiento que viene, hermanos, lo vemos en figura en la conquista del pueblo de Israel, de Canaán por el pueblo de Israel. Así que la conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué fue realmente un avivamiento para Israel, porque eso era lo que habían estado esperando por muchísimos años, ¿entiende? Después de tantos años de esclavitud y vagancia en el desierto, llegar a la tierra, hermano, llegar a la tierra, conquistar la tierra, poseer la tierra, era algo maravilloso para ellos, fue un avivamiento para ellos. Sin embargo, al morir Josué, debido a que Israel había alcanzado reposo, por lo menos un reposo militar, y estaba en gran bonanza, quizá el pueblo consideró innecesario tener líderes. Así que del capítulo 17 al capítulo 21, como hemos estado viendo que cronológicamente están ubicados después de la muerte de Josué y antes de los jueces, vemos el resultado de no tener un líder, de no tener un gobernante. Qué tremendo. El doctor Bailey en su libro dice que cuando vienen avivamientos, muchas veces los creyentes minimizan la importancia de tener líderes, de tener pastores, de tener ancianos en la iglesia. ¿Entiende? Porque la gloria de Dios está ahí manifestando, o sea que ya hacen de menos a los líderes y ya los creen innecesarios. Esto, por supuesto, lo que trae es una anarquía, como sucedió precisamente en ese periodo de la historia del pueblo de Israel. Y cada quien hace lo que quiere sin someterse a nadie. Cuando vienen los avivamientos, sucede con frecuencia situaciones como esas. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Comenzamos entonces a estudiar, ahora sí, los jueces. En los primeros 3 capítulos encontramos una miscelánea de acontecimientos sin orden secuencial, ¿entiende? En los primeros 3 capítulos. Algunos de los eventos, como mencioné, sucedieron antes de la muerte de Josué. A pesar que en el verso 1 del capítulo 1 se dice que Josué ya había muerto, parece ser que ese primer verso es más bien
una nota editorial. Una nota editorial. Pues como les dije, vemos acontecimientos que sucedieron antes que Josué muriera. O sea, no podemos decir que esto sucedió después de la muerte de Josué, porque no es así. Ahora, en realidad, la secuencia, hermanos, en el libro de los Jueces realmente es de poca importancia. Algo que sí es importante mencionar, hermanos, es que el autor del libro de los Jueces estaba muy familiarizado con el libro de Josué, el libro anterior, el libro de Josué. Como ya dijimos, seguramente fue Samuel el autor de este libro, y entendemos que él también completó el libro de Josué. Cuando estudiamos Josué, se menciona eso, que Samuel completó el libro de Josué. Gloria sea el nombre del Señor. Así que nos corresponde empezar por donde tenemos que comenzar, y vamos a ver desde la muerte de Josué en adelante, sin tomar en cuenta estos 3 capítulos o estas partes donde tenemos un poquito de desorden en cuanto al orden. Pero esto lo vamos a hacer inmediatamente después de nuestro receso.